vámonos con Sofía Escobosa, quien nos llevará a conocer la segunda parte de la historia de... ¿Se acuerdan del iraní llamado Costa Gara? Este iraní que ha vivido de todo, pues ahí está la segunda parte. Ahí está, Miren de los dientes. Finalmente emigramos a Canadá el 2 de junio de 1990. Al llegar a Canadá comencé a desarrollar una piel muy fuerte porque pagué el precio. Trabajé a turnos, limpiando baños, siendo mucama, trabajando con mi mamá, trabajando en una fábrica de fibra de vidrio. No hablaba el idioma, no tenía dinero. Lo único que cambió el gobierno canadiense fue que ellos básicamente nos aceptaron, nos dieron una casa, nos alimentaron, nos dieron ropa. No teníamos nada, no había muebles en la casa, nos dieron dinero para la casa, para los muebles, y esto nos sirvió durante un año. Tuve que ir a la escuela. Imagínate, tenía 18 años y iba a tercero de secundaria, con niños de 14 años, con 18 años, con barba, y sentado con niños de 14 años. Fue muy, muy difícil. Fui a la escuela trabajando como joyero, no realmente un joyero profesional, era un título más bien inventado, limpiaba los lugares. Luego fui a la escuela, trabajaba turnos nocturnos de gerente en un hotel. Fui a la universidad y tenía que robar para apoyar a mi familia, a mi mamá, para pagar la renta, la comida y la escuela. Siempre quise ser ingeniero desde que era pequeño. Reparaba televisiones y estéreos, y aquí estoy enfrentando una oportunidad de mercado a la edad de 22 años. Fui a casa esa noche luego de ver esta oportunidad. Le dije a mi mamá que iba a renunciar a la escuela y mi mamá me dijo: ¿estás loco? ¿Y qué quiere decir que te vas a dejar la escuela? No puedes dejarla. Tienes que conseguir un título, debes de tener una carrera. Yo le dije: mamá, veo una oportunidad. Recluté a todos a mi llegada. Empecé en las tiendas, en las cafeterías, les decía que tenían que unirse conmigo. Les pedía dinero a todos: dejen todo, dejen a su esposo, a su esposa, y van a ser millonarios. Es obvio que eso no fue cierto, luego me di cuenta de ello, pero estaba tan motivado, tan emocionado, y el primer año fracasé. Cuando terminé mi posición de mercadeo en la compañía, empecé una compañía de alta tecnología. Invertí dinero, invertí mi tiempo, mi vida, todo lo que tenía, y me di cuenta que esta es una oportunidad para mí para hacer algo con mi vida. Invertí el 100% de mi vida en ello. Y literalmente, 40 días después ya estábamos trabajando, todo iba muy bien, y luego llegó el 11 de septiembre. 30 días después, la compañía estaba en bancarrota. Yo tenía 29 años y perdí mi coche, mi casa, mis ahorros, todo. Y aquí estoy otra vez, desde el fondo, una vez más. Renunciar no está en mi diccionario. Y desde entonces, desde que he sido pequeño, siempre aprendí a no abandonar, a no renunciar. Y créanlo, muchas veces estuve listo para aventar la toalla y renunciar. Muchas veces. Pero algo dentro de mí siempre me decía: vine a este mundo para una causa mayor, para una razón más importante. Al igual que todos, la verdad de la clave es entender y aprender de tus errores y nunca repetirlos. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí con ustedes, y estoy agradecido, me siento humilde de que me dieron un poquito de tiempo para compartir conmigo mi historia y tal vez inspirar a alguien que esté escuchando y que pueda aprender algo o que saque algo de esto para cambiar su vida hoy mismo. No esperen a mañana, empiecen hoy mismo y verán un efecto dominó a la larga. Muchas gracias. Qué ejemplo de tipo, cómo la vida le puso 1000 obstáculos, le ha puesto 1000 obstáculos y no está ni amargado ni está resentido, y al contrario, es un tipo exitoso, me decías, ¿no? Exacto, es una persona muy exitosa actualmente, tiene muchos proyectos. Si quieren seguirlo, decirle algo, en su Twitter es @costagara.
¿No lo dice de dientes para afuera? Tiene una muy bonita sonrisa. Sí, sí, padre. Pero bueno, creo que muchas veces falta nada más con que una persona lo logre y que sea el ejemplo para demostrarnos a todos los demás de que se puede y que no hay barreras. Oye, pero además a todo se le ponía en contra desde su propio país, en Irán, luego en la cárcel el papá, en la cárcel él, luego salir a Turquía, de Turquía a Canadá. Luego las Torres Gemelas. Ya que más o menos la vas levantando las Torres Gemelas, te quedas con una deuda de ¿cuánto? De $250,000. Y se repuso. Y ahora me dices que es un tipo que tiene, bueno... Sí, tiene, o sea, le va muy bien en los negocios. Pues. Y todas las personas, si no vieron la entrevista, la primera parte que pasamos el lunes, bueno, pues lo pueden ver, solamente entren a noticierostelevisa.com, den clic en Matutino Express y ahí lo van a poder ver las veces que quieran, completamente gratis, todos los reportajes, el clima. ¿Dónde vive este carnal ahora? Está viviendo ahorita en San Diego, California. Ya le dio casi la vuelta al mundo, ¿no? Empezó en Irán, ya va a regresar bajando, a Irán. Y está casado con una mexicana. Ah, mira qué buena onda. Así es, Pues, le gusta qué mucho México. Tipazo Costa Gara. Costa Gara. Bueno, pues hay que ver sus ¿Amigo de Pepe conferencias. Arevalo? Sus conferencias ¿Amigo? hay que verlas en internet, han de estar varias, ¿no? ¿Y sabes de quién es muy amigo? De José Luis Arevalo. Sí. Se compran los trajes juntos. Bueno, todo iba bien, se veía que era tipo honesto.